Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Perdón por la demora en el inicio del evento de hoy, pero ya a final de semestre se nos va corriendo un poco del horario de 7 de la tarde, puntual a todos. Hoy estamos con una de las últimas actividades del programa público del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Universidad Torcuato Di Tella, recibiendo a las arquitectas chilenas Cecilia Púa y Paula Velasco. Antes de introducirlas formalmente, me gustaría contarles el resto de las actividades que hay en marcha en la escuela. Estas, como siempre, están disponibles en el calendario del semestre, que pueden retirar una copia si ya no lo tienen. Por un lado, actualmente está en marcha la exhibición La Escuelita 1976-1983, Oasis y Cantera en los años oscuros, curada por Fernando Llavel y llevada adelante con gran participación de Pancho Liernur, el director de la maestría, y de Isabela Moretti, la directora del archivo, a partir de generosas y caudalosas donaciones del nuevo fondo de la Escuelita. Esta es una exhibición que se encuentra en el taller de arquitectura del segundo piso, enfocada en la producción a lo largo de todos los años, no solo en la producción, sino también en el impacto cultural de este germen intelectual y renovador de la arquitectura argentina. La exhibición vale la pena principalmente por la gran cantidad de documentos inéditos y notas que hay para visitar, y también por este diseño curatorial que tiene, realizado por los profesores de la escuela, Maximiliano Siovich y Juan García Mosqueda, donde se ve la evolución en el tiempo de la escuelita en una variedad de piezas, donde no hay tanto como una idea estática de lo que fue esta experiencia, sino una multiplicidad de voces y actores. Por otro lado, estamos muy contentos, estamos hablando en plural porque todas las cosas de la escuela son parte de un gran equipo. Esta es la publicación de la escuelita, realizada por la editorial de Arquitectura, una publicación que creo que nos llena de orgullo, que quedó excelente, como todas las publicaciones que salen de la editorial. Se consigue en el shop Di Tella, y bueno, vale la pena porque hay también una serie de documentos inéditos que quedaron en esta publicación que, bueno, después se agota, se pierde y hay que como conseguirlo en el momento. Por último, solo comentarles las próximas actividades que tenemos, que no son la semana que viene, sino la semana siguiente. Vamos a tener dos actividades. Por un lado, va a estar Inés Alduendo en la escuela, que ya está en la escuela, pero de manera virtual, en la maestría de Historia y Crítica con Pancho, y dando un seminario abierto de archivos. Inés es la directora del archivo de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, y va a estar conversando con Isabela Moretti sobre archivos en proceso, se llama el evento. Entonces van a estar hablando de una serie de colecciones y cómo es el proceso de la conformación de esas colecciones. Creo que va a ser una charla bastante curiosa, por lo que me contaron, de todos los detalles de historias particulares que hay en cada colección. Y esa misma semana, el jueves 27 de noviembre, vamos a tener la última conferencia del programa público del CEARTE este año, a cargo de Arquipélago Arquitectos, en la oficina de Luis Tavares y Marino Veloso de San Pablo, que nos resultaron ganadores del premio Vitel Arquitectura. Es la segunda vez que realizamos este premio. Esta vez estuvo dirigido a prácticas de Argentina y países limítrofes de arquitectos y arquitectas menores de 45 años. La oficina de Arquipélago Arquitectos resultó ganadora por una serie de proyectos bastante peculiares en su uso de la tecnología y en la reinterpretación de ciertas tipologías clásicas. Ese día también vamos a lanzar la DTA número 3, que es la revista de la escuela. Va a ser un monográfico dedicado a este estudio. Cuenta con textos de Marta Boguea, una académica paulista, con una entrevista que la realiza Guillermo Bianca. Así que, bueno, ese también va a ser el último evento público antes de la exhibición de fin de año, que ya es en diciembre. Bueno, ahora sí, para pasar al evento de hoy, me gustaría presentar formalmente a las invitadas, antes de invitarla a Emilia Calleja a que haga un comentario introductorio. Cecilia Púa y Paula Velasco Arquitectura es una oficina con sede en Santiago de Chile, fundada en 2018 por Cecilia Púa y Paula Velasco.
Cecilia Púa es arquitecta por la Pontificia Universidad Católica de Chile, la PUC, y realizó estudios en Historia y Restauración de Monumentos en la Universidad La Sapienza de Roma. Trabaja de manera independiente desde 1995. Ha sido profesora de la PUC y profesora visitante en numerosas instituciones, como la Universidad de Harvard, la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la Universidad de Texas en Austin y el Instituto de Arquitectura de Barcelona. Su obra ha sido publicada internacionalmente y fue presentada en la Bienal de Arquitectura de Venecia del 2016. Y Cecilia Púa, desde el 2020, es la directora del Museo Chileno de Arte Precolombino, donde promueve una visión integradora de cultura, patrimonio y arquitectura. Paula Velasco es arquitecta por la PUC y Magister en Emerging Technologies and Design por la Architectural Association de Londres. Desde el 2012 es profesora de la PUC, donde ha dirigido tesis de magíster, proyectos de título y talleres de pregrado. Actualmente es la directora del magíster en arquitectura UC desde el 2023. Su docencia, en sus propias palabras, se enfoca en el uso del modelo como herramienta crítica y metodológica en el desarrollo del proyecto arquitectónico. El trabajo de Paula Velasco ha sido publicado en numerosas revistas especializadas como Casabella, Domus, GA, Plot y ARQ, y ha presentado su trabajo en diversas instituciones alrededor del mundo como Rice University en Houston, Columbia CESAP, Universidad de Princeton y otros. Ahora sí me gustaría invitarla a Emilia Calleja, arquitecta y profesora de la escuela, para que termine de introducir a nuestras invitadas de hoy. La podemos recibir con un aplauso también. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a Equipo del SEAC y a Javier particularmente por invitarme a introducir esta charla de Cecilia y Paula. Es un gusto para mí estar aquí. Voy a empezar con una primera pequeña digresión que me resulta ineludible, que es cómo conocí la obra de ellas. Recientemente recibido, en 2018, me preguntaba hacia dónde iba mi desarrollo profesional. Las referencias que había visto durante la facultad eran todas espectaculares. El problema era que yo era muy distinta a todos los maestros de la arquitectura que habían hecho los edificios que me gustaban. Empecé a hacerme preguntas muy variadas, ahora veo un poco desenfocadas, como ¿puedo ser arquitecta con el final y construir edificios? ¿Voy a ser interiorista? ¿Voy a tener una práctica exclusivamente teórica? ¿Necesito un socio varón? Y muchas otras. En ese tiempo de dudas empecé a escuchar de manera voraz entrevistas a mis escritoras, cineastas y músicas favoritas. Todas coincidían en dos puntos. Lo primero es que a las mujeres no se nos permite la mediocridad y la notoriedad a la vez. Por lo tanto, cuando ves una mujer con notoriedad, presta atención. Lo segundo es que para imaginarnos necesitamos una fantasía verosímil donde proyectarnos. Todas ellas hablaban del momento en que habían encontrado sus ídolas. Como yo era profesora en la facultad, recolectar espejos para mí y para los estudiantes se convirtió en un objetivo. A Cecilia Púa la conocí en este contexto. Sus obras las encontré en un libro en esta universidad. Me gustó haberla encontrado en un libro, pero más allá de eso, no creo que hubiera sido posible encontrarla en Internet. Internet reproduce aquello que acompaña el consumo rápido y su arquitectura no es un producto para consumir y olvidar. La arquitectura que llevan adelante Cecilia y Paula trasciende a las imágenes brillantes y esto quizás sea uno de los temas centrales. Me encanta esta idea que me sopló Paula en una visita al Palacio Pereira. Ella dijo que el edificio escapaba a la fotografía, se percibía desde la experiencia del espacio, se completaba con ella. Lo que dijo era muy cierto, el edificio en vivo era superior a cualquier imagen que haya visto. La frase quedó rebotando en mi cabeza durante un año hasta entender que recibía ahí una pista sobre una pregunta que me hacía mucho tiempo. ¿Qué es lo contemporáneo? Si partimos de la definición de Nietzsche y Agamben, lo que necesitamos para ser contemporáneos es estar levemente desfasados de la actualidad. Estar un poco afuera. En esta línea, y considerando el rol central que tiene la imagen en la actualidad, la frase de Paula me hizo pensar que buscar una arquitectura que trascienda la imagen quizás sea el primer paso. En sus obras reside la belleza propia de lo temporal, objetos tenues y tranquilos. No gritan ni necesitan hacerse ver siempre.
Al contrario, se develan de a poco, incluso a veces se ocultan para dejar ver otra cosa. Otra capa histórica, un relato, un paisaje o las dinámicas del habitar. Su arquitectura existe y deja de existir. Estos objetos se forjan sobre una realidad material concreta y se cimentan en un atlas de referencias muy diverso. La belleza que despliegan sus obras requiere más de una mirada, y en cada una de ellas se puede descubrir un nuevo argumento y, por lo tanto, una posición, una acción. La realidad tectónica, material y estructural de los proyectos colabora de manera consciente al valor de los interiores que producen. Estructuras tectónicas combinadas con estereotómicas, elementos finos tensionados frente a otros pesados, texturas tersas o brillantes superpuestas con otras rugosas, organizaciones claras con leves desfasajes, colores neutros contrapuestos con otros estridentes. Se conjugan para generar espacios muy sintéticos y cargados de sensorialidad. Esta realidad material está plasmada en los documentos de sus edificios. Ellos no se publican a través de dibujos estetizados para simular arquitectura. Los dibujos que se publican son directos, se ciñen a la disciplina y son generosos. Nos cuentan cómo están hechas cada una de las cosas que están documentadas. Nos muestran cada una de las invenciones técnicas que realizan para apuntalar la finalidad única de cada proyecto. El ata de referencias que las acompaña y define sus obras recorre la política, pasa por la historia, el arte, la arqueología y llega, y quizás me animo a decir, recupera, los arquetipos que se alojan en los objetos ordinarios. El mundo que despliegan es muy diverso y personal. No podría nunca reducirse a prompts para una inteligencia artificial. Infinitas capas de información componen y dan sentido. Los objetos, por Puga Velasco, requieren una pausa para ser observados. Un silencio. Quisiera nuevamente agradecer a Cecilia y Paula por ser una fantasía verosímil para nosotras y darles la bienvenida. Si queremos leer en la presentación, vamos a tener que improvisar. ¿Quieren que les traiga las banquetas que están allá? No, dale. ¿Esto lo ponemos? ¿Está conectado? ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿A vos sí? ¿Vos te sacaste bien? Antes No. que nada, Emilia, muchas gracias por esta preciosa presentación que nos honra. Realmente te lo agradecemos muy especialmente, muy bonita. Y gracias también a la escuela, a Javier por la invitación, a todo el equipo de la Ditela por tenernos acá, a Marcelo por supuesto, por esta invitación que nos tiene muy contenta. Acabamos de hacer un recorrido por la escuela, nos parece lujoso el lugar donde están ubicados, lujosos los equipos docentes y probablemente lujosos los estudiantes que se están formando en esta escuela. Nosotros tenemos una práctica docente en la Católica también y como tal podemos apreciar lo que vimos en una mirada muy rápida. Así que muchas gracias. Sí, estoy yo que emocionada y me sumo al agradecimiento y a las palabras. Es bonito ver desde el relato de otro lo que uno hace. Así que muchas gracias por la invitación, Marcelo y Javier. Bueno, se supone que íbamos a leer, pero el formato es distinto, así que si nos alargamos y los plazos no son tan rígidos, nos van avisando. Lo primero que queríamos, esto funciona ahí, queríamos partir como poniendo el foco de nuestra práctica con aquellos temas que están entre medio del encargo, que podríamos llamar la realidad, es decir, un presupuesto, un sitio, un clima, unas condiciones políticas, sociales, un contexto cultural, etcétera, etcétera, de donde sale el proyecto, y la obra misma. Entre medio de estas dos cosas hay algo que vibra, hay algo que a veces no es tan aprehensible, algo que no es tan definible,
y que es donde a nosotros nos interesa poner el foco. Y trajimos esta imagen de una de las primeras versiones de la obra de Pirandello, 6 personajes en busca de autor, porque Pirandello, cuando publica esto en el año 21 más o menos, hace un prefacio a la publicación que es muy linda, explicando esta obra de cómo estos personajes irrumpen en su vida y en su obra sin haberlos buscado. Y son personajes que vienen con su propia historia, con sus propios dramas, con todas sus contradicciones y conflictos, y piden a gritos ser parte de esta historia. De alguna manera nosotros sentimos que en el mundo de la arquitectura, o al menos en aquella arquitectura que nos interesa a nosotros, son esos personajes, esas obsesiones, esos temas que desde nuestra perspectiva y de nuestra experiencia son todos del ámbito exclusivamente disciplinar, son aquellos que finalmente permiten construir una cierta identidad en la obra, construir una cierta realidad que no es contextual. Y con esto queremos decir que para nosotros la arquitectura que producimos, no queremos generalizar, tiene más que ver con estos personajes, obsesiones y líneas de investigación, muchas veces, que con el encargo preciso, que por supuesto es un desde, es el punto, digamos, es lo que no es negociable en cualquier arquitectura, pero que no necesariamente es lo que informa el proyecto. Y por lo tanto, más allá de las narrativas con las cuales a nosotros nos gusta hablar de nuestro trabajo, la narrativa ecológica, medioambiental, de la sostenibilidad social, urbana, etcétera, etcétera, estos elementos disciplinares para nosotros son los que nos interesa levantar hoy día, sobre todo en un ambiente académico. Hoy día vamos a resumir, son cosas que obviamente todos los arquitectos trabajamos, lidiamos con eso, y tiene que ver con esta colección de imágenes que Emilia mencionaba en su presentación. Y uno de los primeros puntos, y quizá yo diría el más pregnante para nosotros, es la estructura como la textura del edificio, la textura de la experiencia del usuario y la capacidad de construir la imagen. Nosotros tenemos una ventaja todavía en América Latina que en otras partes del mundo no tienen, y es que las regulaciones nuestras no nos están pidiendo capas sobre capas y sobre capas, y por lo tanto todavía nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con de ver el hueso. Claro, con el hueso como elemento central del proyecto. Y aquí tenemos algunas imágenes con las cuales nosotros estamos conversando desde hace muchos años. Algunas informan muy directamente el proyecto, otras son más laterales y oblicuas, pero siempre tienen que ver con que lo que vemos, lo que habitamos, lo que vibra, generalmente es la estructura propiamente tal del proyecto. El segundo tema tiene que ver con una búsqueda de un cierto plano genérico, un plano que permita un uso que se adapta en el tiempo. Nosotros entendemos nuestra práctica como una operación en un momento muy preciso, histórico, cultural, económico, etcétera, pero la obra permanece en el tiempo y tiene que ser capaz de absorber otras realidades que hoy día no somos nosotros capaces de prever ni siquiera. El tema de la pandemia, por ejemplo, planteó nuevas maneras de usar los espacios que antes no habíamos pensado y que hoy día se han ido incorporando de a poco en la habitación, en la vivienda, en la relación entre el trabajo y la casa, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas, el proyecto tiene que ser capaz, tiene que tener una estructura espacial suficientemente abierta y genérica para poder absorberlo. En ese sentido, tratamos de evitar una aproximación excesivamente ergonómica al programa, al proyecto, y buscamos generar desde la medida propiamente tal con la que trabajamos hasta la manera de articular esos espacios, algo que permita eventualmente incluso usos que hoy día el programa no lo plantea. Claro, tiene que ver con entender que la arquitectura tiene muchas capas y tiene muchos tiempos, y es como dar permiso a que esos tiempos y esas capas durante la historia se vayan sumando a esa estructura que tiene cada proyecto específico.
Y además nos parece que los recursos que involucra la arquitectura nos dan una cierta responsabilidad en el sentido de evitar proyectos que pudieran muy rápidamente ser obsolescentes. Y el tercer punto central es que buscamos una cierta autonomía de los interiores, de los espacios que uno habita, desde el punto de vista ambiental, atmosférico, sensorial, que nos permita construir espacios contenidos o espacios que construyen una cierta autonomía con respecto a los exteriores, al contexto paisajístico, urbano, etcétera, etcétera. Nos interesa que el proyecto pueda construir espacios que se valen a sí mismos y que incluso en contextos diversos podrían incluso pensarse en contextos directos y no están, aparte por supuesto de la iluminación, de todas las cosas que sabemos, no están referidos 100% con esa voracidad, digamos, del consumo del paisaje, sino al revés, buscando la construcción de interiores, buscando la construcción de una vida más contenida, tanto a nivel de los proyectos domésticos como de otro tipo de proyectos en los que hemos estado involucrados. Vamos a partir entonces ahora mostrando algunos proyectos donde estos tres temas se entrecruzan y Paula, tú vas metiendo cuchara en la medida que vayamos avanzando. No son tres temas que funcionan como autónomos en sí mismos, sino que de alguna manera están siempre los tres entrelazando un proyecto, están presentes en cada uno de los proyectos. Paula, ¿Está apagado? Está prendido el tuyo. No sé. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? No sé. A ver, ahí. Ah, sí. Sí, a ver, habla ahí. ¿Ahora? No, ahí no. No, ahí no. Ahí. Ya. Sí. El primer proyecto que vamos a mostrar es un proyecto, es un concurso del que desgraciadamente obtuvimos el segundo lugar. Tampoco hay que decir que se construyó el primero, o sea, el proyecto quedó archivado como muchos de los proyectos, incluso de aquellos que hemos ganado el primer premio, pero que es un proyecto para nosotros muy relevante, justamente por los temas que estábamos hablando. Se trata del Campus Arauco, es un proyecto que convoca una empresa privada, una de las empresas productoras de madera de pino radiata más importante, y este era el campus empresarial, donde tenían un programa variado, por supuesto sus oficinas, pero además unos espacios de investigación, espacios sociales, en fin, era un proyecto. Y sobre todo tenía la función este proyecto de proyectar la construcción en madera en Chile en altura. En Chile, ustedes saben, un país sísmico, la madera está asociada a un material ligero, un material que se ha usado a nivel de vivienda, pero no ha logrado traspasar hacia el mundo de la vivienda en altura o de edificios corporativos. Hay un tema con los incendios, bueno, todas las cosas, todos, digamos, los problemas que la madera tiene, más bien desde el punto de vista cultural que desde un punto de vista efectivo. Y nosotros participamos, esto fue un concurso por invitación, se invitaron 25 equipos, fuimos avanzando, quedamos entre los 5 equipos preseleccionados y luego pasamos, después de presentar la propuesta, pasamos a los 3 equipos que avanzaron. Fue un proyecto bastante largo, muchos meses, que trabajamos en conjunto con Joseph Schwartz, el ingeniero suizo de la ETH. Él estaba a cargo del programa de doctorado en la ETH de ingeniería, y con Paula y con Pierluigi D'Acunto armamos un equipo multidisciplinario para tratar realmente de proponer una estructura que fuese, por un lado, industrializable, que pudiera ser replicada industrialmente, pero que moviera un poco los bordes, digamos, de la construcción en madera. Sí, que el llamado era a hacer un edificio innovador que pusiera o instalara a la empresa Arauco en el mundo. Y ellos pedían también la posibilidad de desarrollar prototipos que después pudiesen
prefabricarse y pasar a ser como una suerte de patrimonio de la empresa. Y nosotros, bueno, asumiendo nos tomamos en serio ese desafío, y Joseph Schwartz y Pierluigi también con nosotros, nos entusiasmó mucho, y empezamos a buscar una expresión del edificio o una expresión de esa estructura que se alejara un poco a esta cosa pesada, densa, isotrópica que normalmente los edificios en altura tienen en madera. Buscábamos la posibilidad de construir superficies continuas, ligeras, o sea, poder competir con otras tecnologías sin que fueran espacios interiores densos, llenos, poblados con materia, con dimensiones gigantescas. Y lo que hicimos fue trasladar desde las tecnologías del hormigón de los años 60, especialmente de ciertas líneas de investigación de FISAC, hacia la madera un elemento postensado, que es este de acá, que era un elemento cuya dimensión estaba diseñada en función de su transportabilidad, tenía 2,5 metros por 8 metros de largo, y que se iban asociando para generar luces de hasta 20 metros con postensado. O sea, era un proyecto de postensado en madera que permitía realmente una transparencia, unas luces muy por sobre lo que se ha desarrollado en la mayoría de los edificios en madera que trabajan obviamente con CLT y elementos masivos. La particularidad de este elemento era que además un piso tras el otro se iba girando en 90 grados, y eso nos permitía que una de las vigas, porque al final se armaban unas vigas, el postensado generaba un elemento estructural que llegaba a tener 20 metros de luz o 18 metros de luz, y entre medio con los cables se iba colgando la viga que iba en el otro sentido, y eso permitía una estructura muchísimo más ligera, muchísimo más transparente. Y este elemento tenía además una particularidad: era un elemento estructural, pero era el elemento que constituía y construía el cielo y el piso, y además el espacio por donde todas las instalaciones pasaban. O sea, un solo componente constructivo resolvía todos los problemas del edificio. Obviamente habían requerimientos, y para nosotros también era importante. Este era un edificio que tenía que cumplir con los más altos estándares de sostenibilidad, tenía que ser net zero, tenía que tener certificaciones internacionales de las más altas exigencias, etcétera, y por lo tanto hay todo un desarrollo de las dobles fachadas, de las ventilaciones, de una serie de elementos de energía pasiva que nos permitían generar interiores con altos grados de confort para las oficinas en el lugar donde estaba. Los elementos sísmicos, los esfuerzos sísmicos se tomaban a través de unas piezas de hormigón donde se concentraban todas las circulaciones verticales y las zonas húmedas, y con eso nosotros lográbamos estabilizar estas piezas y construir esta planta libre que tenía pilares cada ciertos tramos, y que podía perfectamente competir con la flexibilidad y usabilidad de un edificio en concreto armado de planta libre convencional. Nos parecía además interesante, generábamos estas perforaciones que iban comunicando los distintos pisos, y dejábamos expuesto esta especie de hazaña estructural, porque los cálculos nos llevaban a tener unas dimensiones de estos elementos laminares de aproximadamente 12 centímetros el arco de abajo, y por supuesto arriba un poco más robusto, que era el piso, la losa, por decirlo de alguna manera, y quedaban expuestos en estas perforaciones que se presentaban. Y de esa manera el proyecto efectivamente permitía construir estas continuidades, y se verificaban los objetivos de este proceso, que fue un proceso de investigación que también
Es importante decir que trabajamos con Bloomer Lehmann. Bloomer Lehmann es una empresa suiza constructora que hizo el edificio Tamedia, entre muchos otros. El edificio Tamedia es un edificio que está construido en Zurich, que tiene aproximadamente 8 o 10 pisos, enteramente construido en madera. Ellos fueron los que lo ejecutaron y por lo tanto en paralelo que íbamos haciendo todos los cálculos estructurales para verificar que las apuestas eran efectivamente construibles, ellos iban desarrollando la metodología constructiva, cómo se armaban estos elementos, cómo eran estos lugares por donde los cables tensaban las piezas. ¿Qué tipo de madera? Porque el nudo por el cual iban los cables tenía que ser un nudo mucho más denso, una madera mucho más densa que otra de las maderas que estaban, por ejemplo, armando la losa superior. Entonces ellos iban definiendo como la resistencia y la composición de los distintos elementos y partes que tenía este componente. Y efectivamente el proyecto finalmente era un componente, estos pilares, los cables y estos núcleos verticales de hormigón. Y lo que veíamos, todo lo que se veía, 100% de ello era el hueso del edificio. No había ningún revestimiento adicional necesario, no había ningún tipo de cubierta que hubiera, salvo el vidrio, que era un tema relevante. La madera a la intemperie tiene muy mala vejez y por lo tanto nosotros siempre lo pensamos como un elemento que estaba contenido adentro de una caja de vidrio. Sí, y un poco, bueno, volviendo a Pirandello, siempre pensamos en este proyecto que estoy un personaje así como que anda en busca de su autor. Estamos viendo, siempre buscando cómo desarrollarlo y ver dónde implementarlo. Así que si tienen algún dato de alguien que quiera construir un edificio, tenemos un equipo de primer nivel listo para partir el trabajo. Sí, en la misma línea de la presentación inicial del que contaba Cecilia, pero en una escala más pequeña, una escala doméstica, nos gustaría presentarle 2 series de casas que acabamos de terminar de construir, por eso las fotos no son muy buenas, todavía no hemos hecho el registro, pero son 2 ejercicios de alguna manera que hicimos durante post-pandemia. Post-pandemia hubo como un efecto, todo aquel que tenía un sitio, un lugar que no fuera en la ciudad, de inmediato decidió construir, aunque fuera una casa muy pequeña, esperando que podía venir a volver a pasar algo como lo que vivimos todos. Y en ese sentido nos llegaron de manera simultánea una serie de proyectos domésticos de viviendas fuera de Santiago, lo que nos permitió enfrentar el proyecto como un proyecto en conjunto, o sea, entender, buscar una manera de abordar estos proyectos bajo un mismo lente. Y un poco lo que decidimos fue entender esta serie de proyectos a partir de una serie como de restricciones que nos impusimos, que eran que las casas debían ser compactas, que debían estar en un solo piso, que debían ser autónomas al contexto, que debían tener, ser unas casas sin pasillo. La primera serie eran casas que no tuvieran pasillo y que por tanto maximizaran los metros cuadrados y que donde la sección fuera lo que entregara identidad a cada una. Entonces el primer proyecto era una pareja mayor que quería una casa que pudiera tener autonomía de sus invitados, de sus hijos más adultos y que pudiera funcionar también cuando ellos estuvieran solos. Y ese el primer el primer proyecto es el que está arriba, que es una casa que tiene esta característica donde el agua se quiebra de manera para poder crear una cierta, como sectorizar este espacio cuadrado que es el espacio común. Este segundo proyecto bajo la misma estructura, un espacio que incluye un espacio vacío, un patio que articula 2 volúmenes que tienen los dormitorios y 2 estares dentro de ese nivel de autonomía, y este último, en esta misma estructura como mariposa, sin pasillo, envuelven también un acceso y un jardín. Lo que nos interesaba ahí era
probar a nivel doméstico, a nivel de proyectos muy simples, con programas muy básicos, cómo la planta no informa el proyecto. Finalmente, una misma planta puede generar muchas posibilidades de proyectos y es esa tridimensionalidad donde nos interesaba trabajar. Sí. Y cada casa de alguna manera va creando, todas construyen espacios exteriores cubiertos, todos ellos de policarbonato, de manera que la luz pueda entrar al interior. Y todas las casas fueron pensadas, nos interesaba también poder desarrollar, como en Chile se ha desarrollado mucho la industria de la madera, volviendo al proyecto anterior, y también el mecanizado en madera. Entonces nos interesaba abordar estos proyectos desde esa tecnología, lo que implica, lo que es un desafío también, porque tiene muchas ventajas en cuanto a tiempo. Son obras casi sin basura, donde no quedan residuos en los sitios, son obras limpias, secas, pero también lo obligan a uno a construir digitalmente ese proyecto hasta el más mínimo detalle. O sea, lo que uno modela y construye en un modelo digital es lo que se va a construir. O sea, de alguna manera la responsabilidad pasa en un 100% al arquitecto, dejando al constructor solamente como alguien que arma este Lego, estas piezas. Son pésimo negocio en todo caso, les podemos decir, porque la cantidad de trabajo que tienen esta casita... Un poco la idea era por buscar esta solución que fuera más eficiente, que tuviera una cualidad ambiental y espacial importante. Nosotros siempre le decimos a los clientes que lo que nos interesa no son los detalles, no son las terminaciones o el material más sofisticado, sino que lo que nos interesa es poder ocupar esos recursos en el espacio y entregarle un espacio tridimensional, espacial, que sea donde de alguna manera ponemos los recursos ahí. Ahí está nuestra atención. Esta está en el sur de Chile, es una casa que es muy linda porque su dueño es un cineasta que nos decía que era una casa japonesa, quiero poder ver la lluvia bajo un techo y realmente eso nos permitió también articular esta idea de este corredor que envuelve estos dos espacios y abraza ese interior que es el patio. Un poco. Esta casa en verdad no está hecha con un sistema mecanizado, es una casa que está construida por un constructor que está ahí, entonces es pino en el sistema, con un sistema bastante común y corriente, digámoslo así. Y esta es la última que está en obra hoy día, que tiene aquí ya hay una mayor complejidad de las piezas, es una casa que solo se podría haber fabricado o mecanizada porque tiene unas vigas que no están puestas, están romboidales para poder tomar las dos aguas, entonces cada una de esas vigas tiene todas las perforaciones que recibe, los envigados secundarios. O sea, es una casa que de alguna manera se puede contribuir gracias a la tecnología que ocupamos, que tiene todas estas aguas que van de nuevo de la misma manera que la primera, que una agua caracterizaba el espacio interior, estas dos aguas dejadas como living, comedor. Aquí todos los sectores de la casa, pese a ser naves en la planta continua, se van como sectorizando espacialmente por estas naves. Este segundo set tiene otra de las otras construcciones que era hacer una estructura que fuera hecha a partir de pabellones que se articulan. Una de ellas se articulan en torno a un espacio central que es un invernadero y las envuelve un cerco, y esta otra que son 3 pabellones que se organizan en torno a un patio. La primera, que es la residencia en Patagonia, el diseño incluye esta valla perimetral que de alguna manera media entre este espacio abierto, infinito, más no domesticado, por decirle, y un interior controlado, que es lo que de patios que van articulando las relaciones entre sus pabellones. Y toma como referencia esta inca cancha de este muro, esta pieza que está aquí, que son una serie de pabellones que están contenidos con un muro. Y la última es una casa que está todavía en obra, una casa que se fabrica con este método Solinger, un sistema alemán que se implementa en Chile para hacer galpones
después de la Segunda Guerra Mundial, y que es un sistema que tiene una eficiencia absoluta, es una sola pieza, la que conforma toda esta estructura, una pieza manipulable, en este caso alrededor de 1,10 metros, y solo a partir de esta pieza y su ensamble es que se conforman estas naves que estructuralmente son bastante asombrosas. Este sistema es súper interesante. Nosotros ganamos un concurso junto a Smiljan Radic para el pabellón de Chile en Dubái. Esto fue justo antes del estallido social en Santiago y por lo tanto el proyecto, bueno, tomó otra, pero partimos de lo que hicimos fue generar un reciclaje de un galpón con este sistema, un galpón que tenía una luz de 20 metros por 200 metros de largo, que estaban desarmando porque venía un proyecto inmobiliario, y nosotros tomamos ese galpón y con ese galpón armamos el proyecto, y de hecho parte de ese galpón está hoy en Dubái, si es que no lo han quemado, no sabemos qué pasó con eso. Pero es un sistema que permite, con una tecnología realmente básica, una performance estructural muy impactante. Y todavía existen algunas de estas estructuras repartidas en Chile, fundamentalmente en zonas agrícolas, pero también en zonas industriales de las ciudades, con enormes luces y con tablas de pino de 2,40 metros, de 8 pulgadas, que tienen 2 pasadores con perno, y se construye galpones que fueron construidos en los años 50 y que todavía están en pie a pesar de terremotos, etcétera, etcétera. Entonces este proyecto recupera esa tecnología que por supuesto va en retirada porque los galpones industriales han reemplazado este tipo de construcciones. La recupera a una escala doméstica en este caso. Y la estructura es muy artesanal porque se arma con un andamio, se pieza de lado a lado y se van poniendo las piezas como un puzzle hasta que se juntan. Y que en verdad no se juntan porque van cruzando así, pero eso permite que un par de maestros vaya con un andamio desplazándolo y tejiendo estas cubiertas en toda su extensión. Y con esto, claro, cerramos el capítulo de la madera. Le vamos a mostrar, yo creo que ahora hay de distinta índole 3 concursos. En general nos interesa mucho poder participar en concursos de uso público. Nos parece que los proyectos públicos permiten expandir y poner ideas sobre la mesa, y son además un desafío importante y una oportunidad de desarrollo en Chile. El proyecto de infraestructura pública del Parque Nacional Coiblat es un concurso que se hace en el marco de una serie de concursos que buscaban, de muchos parques en la zona austral de Chile, que buscaban promover esta zona y invertir en ella con un fin, por una parte de protección y con otra parte de... Eso fue con los pájaros del parque. Y un poco lo que nos parecía importante pensar en el proyecto, es un proyecto que está a la orilla de la... ¿Es nuestro? No. Pensé que se estaba acoplando el video. Está a la orilla de la carretera austral, y el proyecto comprendía diseñar alrededor de 15, después fueron muchas más edificaciones de toda índole, había de pequeña escala como baños, porterías, pasarelas, puentes, y de una escala mayor como centros de visitantes. Pero un poco la lógica del proyecto tiene que ver, y sobre todo la infraestructura de parques nacionales, no tiene que ver con solo proveer a los visitantes que llegan en masa durante el verano un espacio y una infraestructura, sino que tiene que ver con la idea de proteger y de cautelar esas zonas protegidas, esa área silvestre. Y por tanto, en torno a eso definimos como ciertos criterios para poder hacerle frente a todas estas edificaciones, que tenían que ver, uno, que tenían que ser replicables, que se tenían que constituir en un sistema, que tenían que tener el menor impacto sobre el suelo, entendiendo que el suelo es el que alojaba toda la riqueza que queríamos cuidar. Y eso tenía 2 frentes. Uno, que ojalá nuestras estructuras tocaran lo menos posible el suelo, pero también que la obra y la ejecución de todas estas obras que estaban dispersas
en el parque no tuvieran impacto sobre él, y por tanto había que pensar un sistema que se armara fuera del sitio y que se ensamblara en el parque, que tuvieran cierta consonancia como cultural con el lugar, la idea de los galpones, y que resonaran en términos de imagen con el lugar, y que, bueno, y que tuvieran esta eficiencia constructiva, y que también que pudieran en algún minuto, cuando los criterios quizás cambien en el tiempo, ser removidos fácilmente, dejando el menor impacto. Entonces, bueno, el parque se ubica en la zona más austral de Chile, la carretera austral, tiene alrededor de 15 hectáreas. 15.000 hectáreas. Sí, 15.000 hectáreas. Y tiene unos paisajes caracterizados por ventisquero, laguna, bosques. 150.000 hectáreas, perdón. 150. Y una de las primeras estrategias del proyecto fue un poco entender este lugar, levantar el lugar, entender dónde iban a estar ubicadas toda esa infraestructura, dibujar este mapa para poder ir midiendo cada una de las infraestructuras que iban a estar repartidas. El proyecto lo abordamos con un equipo multidisciplinar, había ingenieros forestales, había gente vinculada, estaba Gonzalo Púa, que estaba encargado de hacer toda la museografía, de ver cómo contábamos este cuento, diseñadores gráficos, un equipo que de alguna manera, glaciólogos, que nos permitió entender este territorio en todas sus dimensiones, y que con ellos también muchas veces recorrimos el parque definiendo dónde íbamos a poner la infraestructura, cuáles iban a ser las rutas principales, dónde iban a haber pasarelas, etc. Y algo que era importante es que es muy precaria la estructura de la CONAF. Ellos son los que enseñan, ellos son los que cortan los tickets, ellos son los que hacen si se cae el puente. Entonces nos parecía importante poder construir un set de elementos que permitieran que si el puente se caía, que permitieran la replicabilidad sin tener que volver a pensar el diseño, y quizás sin tener que ni siquiera volver a nosotros. Entonces el proyecto se organiza en la mayoría de la estructura en torno a una única crujía de 6.1 metros, que se puede, por supuesto, espejar y construir un espacio de doble crujía, y que tienen un sistema de estructuras metálicas que son los que apuntalan una cubierta de madera. Y un poco lo que vemos arriba son todas las posibilidades de organización de estos distintos pabellones, y un poco cada uno, después de los centros visitantes, que son los centros más grandes, fue tomando de acuerdo a sus condiciones geográficas. Este era el centro de Angostura, que está al borde de un camino, distintas maneras de organizarse en torno a esa sección, a esa única sección que define toda la infraestructura del parque. En este caso, este era el centro de visitantes más grande, que se organiza en torno a un patio. Nos parecía importante que todo el ruido de estos centros se volcara hacia el interior, tratando de ser los pabellones lo más silenciosos posible con su entorno. Algunas de las infraestructuras de oficina de la gente de la CONAF. Esta es una imagen del centro de Ventisquero, que construye este patio y que tiene estas relaciones cruzadas entre los distintos espacios de cafetería, de estudio, de exhibición. Un poco la sección. Entonces tiene este puntal, que es una estructura metálica que tiene un triángulo que apuntala a este techo, que a partir de esta viga permite irnos uniendo y entrelazando con las distintas configuraciones. Y esta un poco esta imagen del exterior, donde las materialidades, este es un techo de una cubierta de acero corten. Me gustaba pensar que eran una suerte de bichos silenciosos y cromáticamente amables a su entorno, cuando sí los interiores podían ser más ruidosos y contener mucha más información. Había un sinfín de infraestructura, no terminábamos nunca de diseñar. La idea era, pese a que no todas son iguales, poder constituir una suerte de paleta de diseño que nos permitiera ir respondiendo a todas las distintas necesidades, pero construyendo
una identidad importante del parque. Ese es otro. Ay. La última serie de proyectos tienen que ver con la recuperación de espacios patrimoniales. Nos ha tocado trabajar por casualidad, no porque tuviéramos una expertise particular en ello, en dos proyectos. El primero fue el Palacio Pereira, que está construido, que algunos de ustedes conocen, que lo vamos a mostrar al final. Y otro que también ambos son concursos que nos ganamos el primer premio y el primero es el que vamos a hablar ahora, es el Archivo Regional de Valparaíso, un proyecto en el que estamos en este minuto trabajando y que debiera poder entrar en construcción, ojalá, esperamos, el próximo año. Son edificios públicos, infraestructura estatal, y los dos en el fondo hacen una doble operación. Por un lado, son una posibilidad presupuestaria, tecnológica, administrativa para salvar una preexistencia que está en un estado de ruina y que se ha perdido y que no había que no hubo otra posibilidad de recuperarla, y por otro, de generar un impacto urbano en las zonas donde se ubican. Son dos proyectos que están en zonas muy deterioradas o que estaban en zonas muy deterioradas y que estos proyectos
son una inyección estratégica del Estado en esos puntos, especialmente en el de Valparaíso, que es el más crítico. No, es importante eso porque son dos proyectos también y creo que parte de que uno, al menos así nosotros lo entendimos en el llamado concurso, son dos proyectos que pedían, entre comillas, una mirada más allá del problema. O sea, en el caso del Palacio Pereira pedían como hacerse cargo del patrimonio que Chile no se había hecho cargo o no lo había como intelectualizado y que post terremoto se hizo más evidente. Y en este caso, Valparaíso hoy día está en un nivel de deterioro eventualmente de no reversa si alguien se hace cargo y por tanto el proyecto pide también volver a mirar Valparaíso y a mirar el plan. Entonces son proyectos que se entienden, o al menos así nosotros los entendimos, como no como casos, problemas específicos, sino que problemas que podían sentar bases para temas más transversales a cada uno. Y en el fondo trabajamos aquí con el concepto de amalgamas y yuxtaposiciones en el sentido tanto material, tecnológico, pero también simbólico y temporal. Los dos proyectos implican una operación contemporánea importante y al mismo tiempo implican una recuperación casi arqueológica de elementos constructivos. Estos dos edificios son más o menos de la misma época, del siglo XIX, previo al hormigón armado, son albañilerías simples y que han tenido un deterioro en el tiempo bastante fuerte y mucho abandono. Y aquí vemos un poco en estas dos isométricas explotadas cómo la pieza original va pudiendo recibir, dialogar y negociar con una pieza contemporánea que lo ocupa, pero al ocuparlo también no solamente le da vida o le devuelve la vida desde el punto de vista programático, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista conceptual también, sino que pueden realmente constituir una nueva entidad en la que el presente, digamos, y este pasado dialogan de una manera con amabilidad. El primer edificio que vamos a mostrar entonces es el edificio para el Archivo Regional de Valparaíso. Es un proyecto que depende del Ministerio de las Culturas y que busca, por un lado, inyectar recursos, gente, programa a una zona altamente deteriorada, que es el Plan de Valparaíso. Un Plan de Valparaíso que es un plan muy pequeño, es un plan, el Valparaíso tiene una geografía muy particular, que son una serie de cerros que constituyen una bahía, y la parte plana es una parte muy pequeña a la cual se le va ganando terreno al mar, se construye y se amplía durante el siglo XIX y principios del XX, y esta escasez de tierra en este plan, que es un plan además fuertemente industrial, es el primer puerto de Chile en el siglo XIX, un puerto muy importante previo a la existencia del Canal de Panamá. Por aquí circulaba todos los barcos que cruzaban de un continente al otro, y por lo tanto en algún minuto llega a ser un puerto relativamente importante en América. Esta escasez de suelo y los requerimientos programáticos generan una tipología interesante que tiene que ver primero con unos edificios de aproximadamente 3-4 pisos máximo, debido también a los temas estructurales y tipológicos de la época, en las cuales hay un subterráneo que es bodega, un primer piso que es comercial y unos segundos y tercer pisos que son generalmente habitacional. Y por lo tanto, casi todos los edificios que surgen en el plan son edificios de uso mixto, lo que hace bastante particular esta zona. El edificio del Palacio Subercasó, que es este que ustedes ven arruinado a mano izquierda, es el primer edificio a mano izquierda, tiene esa misma tipología, tiene un subterráneo, tiene este primer nivel comercial y después la vivienda. Es un edificio que surge como una operación inmobiliaria de renta de una familia en un cierto momento y se traspasa de
de dueño, hasta que en el año 2009 aproximadamente, por temas de mantenimiento, de pobreza, deterioro, fragilidades de todo tipo, explota, hay una explosión de gas y desaparece literalmente todo el interior. Se vacía literalmente, quedando solamente la cáscara de la fachada, que rápidamente se apuntala con una estructura metálica que sigue en pie hasta el día de hoy, y que es lo que ha permitido que esta cáscara, que obviamente desde el punto de vista estructural nació como parte de un sistema de muros transversales que se amarraban unos a otros, no se haya caído también. Entonces, este estado, imagínense, esto fue en el 2009, estamos a casi 2026, o sea, han pasado 17 años más o menos, y el edificio sigue exactamente igual al día después de la explosión. Y así como este edificio, en general todos los demás alrededor están en ese estado de fragilidad, y en cualquier minuto, y de hecho cada cierto tiempo hay una fachada que se desmonta, hay algún evento dramático que sucede. Y el Estado entonces decide instalar ahí el archivo regional, en este lugar vaciado, para inyectar energía, etcétera, etcétera. Obviamente, al igual que en el Palacio Pereira, nosotros tenemos que hacer un levantamiento bastante acucioso de la preexistencia previa a cualquier intervención, y hay una serie de trabajos previos que tienen que ver con esos levantamientos, ortofotos, etc. Aquí vienen algunas referencias, porque el tema del fachadismo en la conservación patrimonial es un tema bastante dramático que ha de alguna manera inundado, al menos en Chile, muchas de las operaciones patrimoniales que hemos tenido. Y eso tiene que ver con una comprensión del patrimonio limitada a ciertos aspectos simbólicos, y fundamentalmente de carácter público. O sea, lo que se conservaba era aquello que constituía la expresión pública urbana de ese cuerpo. Pero todo lo que pasaba de esa piel hacia adentro, todo el espesor material, estructural, cultural, modos de vida, organizaciones espaciales, era algo que, al menos en Chile, hasta el año 2010 realmente no existía, y de hecho la institucionalidad patrimonial era la que aprobaba y firmaba estos vaciamientos sistemáticos de todas las estructuras originales para construir adentro torres de muchos pisos que dejaban esta pieza vaciada de contenido, vaciada de programa, vaciada de material, vaciada de un líquido, digamos, que se le va por todos lados. Entonces nosotros, frente a ese tema, tratábamos de ver cómo poder situarnos nosotros, cuando ahora efectivamente lo único que había era una fachada. O sea, ya no era la operación de rescate en la que vaciaba, sino que nosotros teníamos que llenar eso. Entonces la relación entre estas dos piezas, la que se introducía y esta cáscara que quedaba, nos parecía que ese espacio entre medio, ese espacio de diálogo, de interacción, era el punto efectivamente del proyecto. Y lo que nosotros planteamos fue una manera de interrelacionar estructuralmente estas dos piezas, suficientemente ambigua para que no fuera tan evidente entender qué es lo que sostiene a qué. ¿Quién está sosteniendo acá? ¿Quién está en términos no solamente estructurales, también en términos conceptuales, ambientales, atmosféricos, etcétera? Y esta relación entre estos dos, este gap que se produce, que el proyecto reproduce en la fachada, es donde está la mayor intensidad del proyecto. El proyecto es bastante simple, son depósitos documentales, y por lo tanto el gran cuerpo, un cuerpo opaco, cerrado, de un material ignífugo, sin acceso, sin iluminación, totalmente resguardado desde el punto de vista de seguridad, básicamente un depósito, que es este cuerpo grande que flota entre medio de dos piezas que son las que ocupan los distintos
segmentos de oficina, una a nivel del suelo y otra a nivel de las cubiertas. Y ahí hay una cosa interesante porque en el fondo el edificio plantea dos maneras de estar en Valparaíso. Valparaíso tiene esa doble relación geográfica, por un lado, en las cubiertas, en los cerros, etcétera, pero también esta relación urbana, horizontal, del comercio, etcétera, y el edificio tomaba estas dos piezas. En términos de lo que se recupera, la intervención simplemente limpia, ordena, permite que se pueda cerrar, convierte este espacio intermedio en un dispositivo climático que nos permite disminuir toda la inyección de energía en el edificio existente, y no hace nada más, o sea, no retira las piezas de hormigón, no reconstruye los elementos faltantes, lo deja de esa manera y hace pequeñas intervenciones que permiten el uso y la viabilidad desde el punto de vista del programa en general. Algo importante de sumar es que el concurso, la entidad que llamó concurso hizo como un ejercicio donde sus referencias eran un poco lo que describía Cecilia al principio, donde de alguna manera había un edificio que llenaba esto y que salía un par de pisos hacia arriba. Entonces el trabajo, y quizás por eso ha sido tan largo el proceso, para nosotros era muy importante entender que el valor de la fachada no estaba únicamente en que tuviéramos esa fachada hoy día en pie, sino que estaba en esta estructura urbana que había que el edificio quería, y el hecho que el Estado haya comprado este edificio era como hacerse cargo también de esa estructura que permanece en Valparaíso. Y en ese sentido, la proporción de cuánto una pieza se vinculaba con la otra, cuánto sobresalía sobre ella, era muy importante. Poder estudiar este perfil, no solamente como, pese a que este edificio es un edificio que está aislado, no solamente en sí mismo, sino entenderlo en todo el perfil de Santiago y manejar, controlar la relación entre uno y otro para que pudiera leerse como una entidad futura. Entonces, parte de nuestra negociación estuvo siempre en que este edificio no se constituyera en una pieza que uno ponía dentro y que sobresalía los metros cuadrados necesarios que se habían pensado inicialmente para el proyecto. O sea, evidentemente los requerimientos programáticos superaban por mucho la altura del edificio original, que tiene 2 pisos, pero bueno, eso es la arquitectura, y aquí están las secciones y podemos ver cómo efectivamente se asoma, pero los distanciamientos, las maneras en que eso se aborda, algunos elementos arquitectónicos y estructurales nos permitieron subir ligeramente las fachadas de manera de poder amarrar estructuralmente, y eso también nos ofreció una oportunidad para poder mitigar el impacto que la nueva construcción podía tener en el... Y aquí se ven estas dos situaciones de Valparaíso. Valparaíso es esto, es este plan y son los cerros. Y estas dos situaciones el edificio las toma y tenemos espacios habitables en el plan y espacios habitables en la altura. Y aquí tenemos, esta es la relación con la calle, con la ruina de este espacio interior, son oficinas públicas, esta es las áreas de consultas del archivo, donde acceso público. Luego está el cuerpo de los depósitos, que es esta masa ciega, opaca, que flota en el medio del espacio. Y finalmente tenemos el nivel superior, donde están las oficinas del Servicio Nacional del Patrimonio de Valparaíso, que ocupan toda esta planta que es abierta, que tiene una relación muy directa con el paisaje, con los cerros, con la bahía, etc. Sí. En este minuto estamos ya en etapa de los últimos detalles, debiéramos estar entregando este proyecto a fin de mes. Sí, ¿no? Y con eso esperamos que podamos... Sí, el proyecto tiene una característica que es bien interesante, que es parte del trabajo que hemos hecho con ingeniería, con Pedro Bartolomé, es que es un proyecto que tiene una planta libre, o sea, tiene una estructura muy robusta, que está compuesta por los muros laterales que se adosan a las preexistencias y unas vigas en el sentido perpendicular a ellos, y luego 2 pilares en el primer piso. Y todo el resto es una planta libre, un poco
desafía de alguna manera la estructura propia de un archivo que tiene, por cálculo, asume la mayor carga, es como una biblioteca, dejando estos espacios totalmente libres de estructura, pensando que eventualmente en un futuro podría también transformarse en otra cosa. Ya, y el último proyecto que vamos a cerrar aquí, vamos a ir más rápido porque uno empieza también es el Palacio Pereira. El Palacio Pereira es un edificio del siglo XIX construido en 1873, que el Estado compra para instalar ahí el Ministerio de las Culturas, específicamente el área de patrimonio del Ministerio de las Culturas. En el momento en que se llama concurso, el edificio está en esta condición, es decir, es una ruina, ha perdido un tercio aproximadamente de su superficie original en sucesivos terremotos. Es un edificio que está abandonado desde hace aproximadamente 40 años en ese momento, protegido con mallas para que las cornisas que se desprenden no vayan a golpear a la gente que pasa por abajo. Es decir, es un emblema del abandono patrimonial en Santiago, y tiene una serie de proyectos que fueron avalados por la institucionalidad que protege el patrimonio para construir ahí una torre de 20 pisos que vacía totalmente sus interiores. Y gracias a que la municipalidad le pone cortapisas durante varios años, finalmente el Estado logra comprar el edificio y revertir esa situación. Y aquí podemos ver las tres plantas. La primera, a mano izquierda, es la planta original. Este edificio está construido por Lucien Hennaut, arquitecto francés, que construye una planta muy racional. Si ustedes se fijan, es una planta que repite una crujía, y que barre con el sitio con esta misma crujía completa, con espacio muy genérico en enfilad. En el medio vemos el estado en que estaba, lo que permaneció y lo que se demolió. Lo gris es aquello que faltaba del edificio. Y finalmente, a mano derecha, está el proyecto. Lo que es importante acá es esta pieza cruciforme, que es una galería vidriada. Esto es un edificio que tiene una fachada en L hacia la calle y tiene un medianero en los otros dos lados, y por lo tanto este elemento cruciforme es un elemento esencial para poder dotar de accesibilidad, iluminación, etc. Es un elemento relacional fundamental en el proyecto, cuyo remate era un patio en el fondo del sitio que había desaparecido. El proyecto nuestro lo que hace es restituir la tipología original, construyendo, llenando por supuesto el espacio vacío, pero dejando libre un espacio vertical de dimensiones muy similares a las originales, que permite volver a construir esta relación entre esta pieza cruciforme y el edificio antiguo. La otra operación fundamental, hay que pensar que este edificio lo compra el Estado, y el Estado al mismo tiempo plantea que todo el primer piso es un piso que se va a abrir a la ciudadanía. Es un espacio público de libre acceso, con programas públicos como salas de exhibición, un auditorio, una biblioteca especializada en temas de patrimonio, cafetería, una librería, en fin, hay una serie de programas de acceso libre. Y eso plantea un desafío importante desde el punto de vista de la organización del programa, en la medida en que paralelamente a esto hay un edificio público que tiene ciertas restricciones de acceso, donde hay funcionarios del Estado trabajando, y la manera de resolverlo para nosotros fue crear esta circulación perimetral que une lo nuevo y lo antiguo, en la que vamos cosiendo distintas aperturas y generando nuevas cuando no las hay, de modo de que la circulación funcionaria es perimetral, y eso nos permite liberar este espacio cruciforme como un recinto que puede operar de forma autónoma. Puede haber una exposición, puede haber un concierto, pueden haber otras actividades, porque pierde ya su condición de circulación única para el resto del edificio.
Desde el punto de vista estructural, lo que proponemos es una estructura que dialoga con la preexistencia de una manera un poco como dialoga un sistema de andamiaje, que normalmente cuando uno ve sitios patrimoniales cubiertos con andamio, uno sabe que ahí hay un trabajo en curso, uno sabe que ahí hay una operación de cuidado, uno sabe que ahí hay un esfuerzo por mantener, por proteger, por prolongar la vida de una pieza arquitectónica. Entonces, esta imagen del andamiaje del edificio que está rodeado de andamios y cubierto, como en esta fotografía tomada en la Ciudad Prohibida en Beijing, fue una imagen de partida para la definición de la estructura y de la relación entre el edificio existente y el nuevo. Y para ello creamos un elemento estructural que son estos pilares que nosotros llamamos los pilares K, que por un lado nos permitían esta relación y esta porosidad y esta incluso ruido en esta relación, pero al mismo tiempo nos ofrecían una manera muy flexible de resolver los distintos problemas que la estructura nos planteaba. Si necesitábamos afirmar una losa, movíamos un dedo y íbamos a buscar esa losa en ese punto. Si necesitábamos sujetar una cubierta, los dedos se abrían y llegaban hasta ese lugar. Y de esa manera, con muy pocos elementos sintéticos, podíamos, por un lado, reconstruir lo que antes habían sido las galerías propias de ese patio de una manera contemporánea y al mismo tiempo resolver los problemas de estructura que se planteaban en los momentos en que el edificio se acercaba a la preexistencia. Aquí se ve cómo este elemento finalmente construye este patio, es un elemento que se repite. La modulación es 1,59 m, que es la modulación que hay entre los vanos y los muros, son los que mantienen esa misma dimensión. Bueno, sigue funcionando. Este elemento además nos permitía de alguna manera generar un interior que se protege y que se adquiere autonomía con respecto a la construcción en altura que envuelve este edificio. Se abstrae de un entorno que no es necesariamente digno de mirar. Exactamente, de una calidad arquitectónica que queríamos incorporar al interior del edificio. Y aquí podemos ver algunas relaciones que se van produciendo entre los interiores de la preexistencia, los nuevos. El edificio nuevo, por supuesto, es una planta libre, muy simple, de oficina, bastante normal, que mantiene, eso sí, esta grilla de 1,59 m que se mete hacia adentro y que está alojada en los cielos, en los pilares del patio, etcétera, como un único elemento que construye la textura de ese espacio. Y aquí podemos ver algunos puntos en que estas dos estructuras se juntan, una en el centro de documentación, en el cual tenemos mucho cuidado de no tocar los muros, no tocarlos ni siquiera con mobiliario. Para eso creamos esta especie de estantería o depósito de libros, que es como un mueble de una escala mayor que habita ese espacio, que lo coloniza, pero que deja la relación entre estas dos entidades que hoy día negocian en este lugar libre, limpia, visible, como se ve en la fotografía. Y unas imágenes aquí del patio y de las maneras en que logramos ir a estos apuntalamientos, estos puntales que salen en puntos específicos requeridos, que no son sistemáticos, pero que la sistematicidad de la estructura permite abordarlo. O sea, esta variación tiene que ver con esa sistematicidad. Una cosa que es importante es que este patio tenía galería. La galería genera sombra, la luz se mueve, a ciertas horas del día pasan algunas cosas, tiene profundidad. Hay una cantidad de información que una galería genera en el perímetro de un espacio
abierto. Nosotros tratamos de reproducir eso de alguna manera y tratamos a toda costa de evitar la construcción de un muro cortina en este patio y por lo tanto logramos ir manejando los distintos niveles y distintos plomos de los vidrios en la medida en que el edificio iba saliendo, de modo que nunca se reprodujera la imagen de manera homogénea y siempre esta imagen estuviera quebrada. De alguna manera eso hablaba de esta condición de galería, de esta condición de sombra, del cambio con la luz durante el día, etc. Y nosotros permitíamos de esta manera, con esta estructura, una relación de fraternidad, pero al mismo tiempo cada uno manteniendo su propia identidad constructiva, material, simbólica, pero evidentemente en un trabajo de coordinación entre ambas estructuras, que desde el punto de vista estructural son edificios distintos y autónomos. Muy rápidamente, para darles contexto, Luis Hainaut es uno de los arquitectos que llegan a Chile invitados por el Estado de Chile para construir la obra pública luego de la independencia, una obra pública que quiere construir la nueva cara republicana del Chile de la mitad del siglo XIX. Luis Hainaut viene formado en el Beaux-Arts, por los grandes capitanes del Beaux-Arts y eso es lo que explica también esa planta, esa racionalidad matemática de la estructura. Y el proyecto original es un proyecto que tiene dos niveles en el frente y un nivel hacia los lados. En algún minuto se le construye un segundo nivel en 2006, creemos, en 1906, luego de un terremoto que seguramente sufre, es una investigación que todavía está por hacerse. Se completa, digamos, la caja de 2 pisos de todo el edificio. Y el edificio, de alguna manera, en ese momento es un edificio de transición entre la estructura colonial de Santiago, de fachada continua, de patios, etcétera, etcétera, hacia el palacio como tipología. Sin embargo, tiene algunos elementos, el espesor de la fachada, tiene algunos elementos que ya hablan de ese momento, pero sin embargo todavía está inserto en la trama colonial de la ciudad. Tiene una particularidad y es que estamos viviendo el auge del salitre. Este proyecto es el resultado de la riqueza de la minería de la segunda mitad del siglo XX o de la primera, etc. Y por lo tanto también de nuevas socialidades, de nuevas maneras de representación. Y este espacio, que es un espacio cruciforme, adquiere una densidad ornamental de carácter urbano. Se trae hacia el interior de una manera donde las élites de alguna manera representan esta nueva situación, esta nueva riqueza. Es el momento en que aparece el teatro municipal, es la primera manera donde empieza la literatura a florecer. O sea, hay una élite enriquecida que mira a Europa, que viaja y que busca construir en estos espacios domésticos parte de la representación de este nuevo Chile decimonónico. El edificio estaba en ruinas, como les contábamos antes. Los interiores también, y aquí vemos algunas de las fotografías de este espacio cruciforme, un espacio vidriado, que son las que requirieron la mayor intensidad de trabajo. Vemos aquí cuando el edificio fue construido para una familia, era una casa familiar, luego se vende en los años 40 al arzobispado, el arzobispado se la arrienda al Estado y el Estado instala ahí una escuela pública de niñas, luego lo vende, en fin, en algún minuto también es la sede de un movimiento revolucionario, por lo tanto la primera destrucción que sufre es los militares adentro buscando armas, la primera rotura de los pisos, la primera pérdida de ornamento, es durante la dictadura cuando se busca esta fantasía de este armamento que estaba escondido para una guerra civil que venía en Chile.
y esta es una de las primeras víctimas. Y luego se vende y viene el mundo inmobiliario que lo que quiere básicamente es que esto se caiga. Ojalá le pasara lo mismo que le pasó al archivo regional y hubiera una explosión y lo vaciara para poder construir ahí la torre de 20 pisos que fue aprobada por el Consejo de Monumentos. Que fue aprobada y firmada por la jefa del Consejo de Monumentos de la época. Y bueno, viene todo el proceso de restauración. El proceso de restauración también plantea algunas problemáticas estratégicas y también conceptuales. ¿Qué es lo que restauramos? ¿Hasta dónde llevamos el edificio? ¿Cuál es el tiempo al que queremos llegar? ¿Queremos llevarlo al esplendor de 1873? Eso implica una serie de operaciones materiales muy específicas, pero también implicaría demoler quizás el piso de la calle San Martín, que no es parte del proyecto original. Queremos, en fin, entonces la discusión es hasta dónde uno llega, hasta dónde tú restauras, hasta dónde reconstruyes, hasta dónde, y son las conversaciones que el mundo de la recuperación y de todas las cartas internacionales tiene y está más o menos normado. Nosotros asumimos la obra como llegó a nuestras manos y básicamente dijimos lo que se conservó y llegó a nosotros se va a mantener. Lo que se perdió y eso nos abre oportunidades para que el momento presente pueda operar. Y también la ruina nos pareció que era una oportunidad porque al haberse eliminado, y aquí en la fotografía siguiente ustedes pueden ver el estado de ese espacio, al haberse eliminado los cielos, los revestimientos, las decoraciones, los ornamentos, los revestimientos de muro, de piso, etcétera, etcétera, la ruina permitía por primera vez entender la fábrica de ladrillo, la manera en que se construía, el tipo de pieza, cómo se armaban los vanos, en fin, una serie de oportunidades que nos pareció que teníamos que conservar. Y por lo tanto hay algunas piezas que quedaron, obviamente se consolidaron desde el punto de vista estructural para asegurar la estabilidad y la seguridad de las personas que trabajan ahí, pero no se restituyeron los salones, no se restituyeron los cielos, ni los pavimentos, etc. Los pavimentos fue otra cosa importante y fue una negociación con el Consejo de Monumentos porque nos parecía que el haberse eliminado los mármoles del piso y todos los dibujos que iban separando recinto a recinto, se había democratizado, digamos, se habían roto las jerarquías que el edificio tuvo originalmente entre los distintos espacios y nos parecía que eso era un valor considerando que esto era hoy día un edificio republicano, público, de libre acceso, etc. Así que planteamos una solución de piso que era homogénea, que de alguna manera recuperaba esta condición del suelo de tierra que la ruina tenía. Luego se hicieron algunos guiños, en este caso hicimos un guiño a William Morris, que fue una lectura muy recurrida durante todo el proceso de restauración. Fue muy inspirador en la perspectiva que él planteó en la misma época más o menos en que se construye el edificio en relación a la recuperación patrimonial, tanto desde el punto de vista de cómo los usos son los que protegen al patrimonio, como la posibilidad de que un edificio, una pieza arquitectónica pueda ir incorporando distintos tiempos y seguir funcionando, adaptándose a los requerimientos tecnológicos, culturales, programáticos, etcétera, etcétera. Y luego que todo esto tenía que hacerse, que importaba mucho cómo se hacía, cómo los oficios operaban, cómo la manufactura, cómo los distintos elementos y manualidades operaban. Así que cuando tocó hacer los cielos de este segundo piso, buscamos una manera de representar la carga ornamental que normalmente tuvieron los cielos de este lugar y que se habían perdido, de una manera distinta, contemporánea, recuperando los horizontes de las cornisas, recuperando esa carga ornamental, y lo que hicimos fue serigrafiar unos cielos de madera de álamo con motivos de William Morris, de uno de los patrones que él desarrolló para papeles murales. Era muy importante el cómo se hacía en estos casi que pieza a pieza, caso a caso, habían distintas
oficio y trajimos gente de Perú que tuvieron que instruir a locales en el trabajo de los yesos, habían restauradores, habían artistas, había un equipo bien multidisciplinario, técnico, que permitió llegar a cierta resolución del proyecto que antes no se había abordado desde ahí, en Chile, y que dejó de alguna manera, recuperó ciertos trabajos que quedan hoy día ahí presentes. Y aquí estamos terminando, esta es la última prácticamente diapositiva. Podemos ver el proceso de recuperación de esa fachada. En la foto de arriba es el levantamiento ortofotos que hicimos como registro de altísima densidad para futuras investigaciones y muestra una cierta continuidad, está dañada, pero hay una cierta continuidad. Pero luego cuando se hace el proceso, el primer proceso que se hace en restauración es la limpieza, nos dimos cuenta que mucho de lo que aparecía todavía conservarse en realidad estaba en un grado de deterioro tal que no era posible de consolidar. En la franja del medio entonces vemos lo único que se logró conservar de los revestimientos, de los acabados, de los ornamentos originales. Y finalmente en la franja de abajo está ya la fotografía, no se aprecia el detalle de cómo esto se recupera con un trabajo material muy cuidadoso que busca reconstruir lo mínimo posible para que la pieza arquitectónica se entienda y se entienda en su tiempo y en sus lógicas, pero al mismo tiempo con una mirada más de detalle y más cercana se pueda entender con mucha claridad cuáles son las intervenciones de este tiempo. Así que hay una serie de decisiones pequeñas de cuánto se reconstruye del ornamento, hasta dónde se llega, etcétera, etcétera, que obviamente tienen que ir a verlo para poder apreciarlo, imposible verlo acá. Y con eso terminamos. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, Cecilia. ¿Hay preguntas? Y No. Paula, por la presentación. Hay tiempo para preguntas, depende más del cansancio de ustedes. No, nosotros totalmente disponibles si tienen alguna. Bien, vale. Yo tenía una para romper el hielo. Antes, agradecerles nuevamente por la presentación, que para mí fue maravillosa porque yo vengo siguiendo el trabajo de, un poco como dijo Emilia, primero conocí un trabajo de Cecilia, conocí una monografía en la de después en un viaje a Chile, Paula visité el Palacio Pereira con Sebastián Paredes, un arquitecto que había trabajado con ustedes, empecé a entender un poco el mundo que iba construyendo su trabajo, pero me costaba encontrar más información, así que lo que fue muy lindo de hoy fue como reconfirmar ese gusto que uno tiene de algo que le gusta y de repente profundiza y ve proyectos y ve concursos y ve cosas que no salieron y ve el trabajo en proceso, y la verdad la presentación estuvo llena de documentos excelentes. Un poco sobre eso les quería preguntar. Hay algo que me pareció de todo el trabajo que es muy asertivo, que es quiero preguntarles cómo trabajan un poco, cómo es el proceso. Algo activaron a hablar de estas referencias o de este imaginario, pero esta sensibilidad que es como esas presentaciones donde a veces parece un poco fácil, o sin esfuerzo, ¿no? Como que todo está clavado y se repiten como sistemas estructurales que a veces son tubos, que después son palos de hormigón, que después... Pero quería saber un poco cómo es más en el día a día o hasta llegar a esos resultados. Nunca es fácil, eso por sentado. Trabajamos, yo diría primero como entendiendo, casi a veces en algunos casos como una revisión histórica, como entendiendo ese problema que está planteando cada proyecto. Trabajamos mucho de manera multidisciplinar, o sea, llamábamos a este edificio, no éramos especialistas en restauración, armamos un equipo, habían 3 consultores en restauración, 2 calculistas, uno especialista en albañilería simple, otro de nuestra confianza en edificios contemporáneos hoy día.
Y así, y siempre como armando un equipo multidisciplinar que permita como hacer una lectura importante del proyecto. Trabajamos también en esa construcción de imágenes, trayendo de manera primera como esas posibles imágenes y armando ahí una conversación con quizás dispersa, multidireccional de ideas y referencias que nos parece que pueden hacer sentido al problema y trabajamos después de manera bien simultánea entre la resolución de la planta, que es muy importante para nosotros, que la planta sea nítida, clara, algo que la Cecilia, desde que yo fui profesora de ella, Yo profesora de no, ella profesora mía, lo cultiva, me lo enseñó y en la posibilidad de esa estructura espacial tridimensional, muy simultáneo, como pimponeándolo de un lado a otro, hasta que de alguna manera eso se va ordenando, se va haciendo claro, haciendo más sintético, va dejando aquellas cosas que sobran. Es un proceso difícil de abandonar aquello que va sobrando, pero es un proceso, yo diría, muy de ir y venir entre la resolución de ese espacio, cómo se organiza, cuáles son sus relaciones, cuáles son las estructuras como más políticas que establece y la posibilidad de encontrar una cierta tecnología, una estructura que cualifique esa condición espacial. Tratamos ahora de trabajar mucho también con maquetas, nos gusta el trabajo, volver a la maqueta y a la maqueta rápida, sucia, que te permite verificar ideas. Y trabajamos mucho ahora. sobre todo eso. Sobre todo eso, es como sin pausa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de la audiencia o comentario. Es difícil. Muchas gracias. Estoy cansado. Creo que están cansados. Fernando, Víctor. Bien. Bueno, primero que nada, felicitaciones. La verdad que esta es una obra, yo la visité en diciembre pasado y me pareció magnífica, realmente extraordinaria. Ahora que veo el de Valparaíso, bueno, también es muy buena la arquitectura del viejo edificio, digamos, en comparación, ¿no? Pero una cosa que me resultó muy interesante del planteo es que la esquina del patio, a través de estos sistemas estructurales, está vacía. No sé si hay una foto que lo muestre para que uno se lo pueda imaginar. Yo lo estudié un poco, entonces lo tengo presente. Eso, sí, es decir, que la esquina está vacía, que es el clásico problema del Renacimiento, ¿no? Es decir, cómo se juntan las columnas en la esquina. Y me pareció lindísima la manera en que está resuelto eso, muy linda, pero además un contraste que parece ser un comentario sobre las pilastras de las esquinas interiores del transepto, que son esas pilastras que se aprietan unas contra otras que casi desaparecen, ¿no? Y bueno, me quedé con ese pensamiento que me pareció, bueno, aparte es un trabajo que es, uno lo mira y lo reconoce bello, ¿no? Pero aparte de eso, de pronto vi el concurso, y en el dibujo del concurso está ocupada la esquina. ¿Puede ser? No, no creo. O había más columnas, había otro par de columnas. Yo creo que no cambió mucho en realidad, se mantuvo bastante fiel el proyecto de la etapa de concurso a la etapa de... Lo único que varió fue el espesor de las columnas, porque nosotros planteamos un espesor en el concurso de 20 centímetros y luego en la etapa de desarrollo con ingeniería tuvimos que negociar hasta 25. Ellos querían 30, nosotros 20 y llegamos al punto intermedio, entonces son de 25 por 25. Pero yo diría que eso es el único cambio porque la modulación está dada por la casa.
La modulación y el espaciamiento está dado por la casa. No, es súper poco racional. Nosotros teníamos a alguien en la oficina que no lo podía entender porque de alguna manera se pone en el módulo de la casa y no está ordenado la esquina, por ejemplo. Pero hay un detalle que es importante ver. A ver si, no sé si hay alguna foto que lo muestra. Ahí Claro. está. Que no se intersectan en la esquina. Entonces se conectan por Pero el se borde, encuentran en el arriba borde, por en una un línea. lado. Entonces eso hace que la planta, siempre había que estudiar la estructura tridimensional para saber en qué posición iba a llegar uno de las dos frentes. O sea, Tenía una sutileza en la que nosotros fuimos enredadísimas y que Pero- nadie la percibe, pero para nosotros fue Pero es mega muy tema. importante. Fue mega tema. Pero me faltó el comentario de las dos esquinas. La esquina de las pilastras que se encuentran en el crucero, cuando se encuentran, ya está. Ya. Hay una pregunta más acá atrás. Hola, muchas gracias. Cuando contaron las casas, hablaron sobre un contexto, ¿no? La pandemia, la salida de la pandemia, todos los concursos, los edificios públicos. Supongo que también sucedió algo político económicamente que aparecieron estos concursos, que todos salieron a invertir. ¿Qué esperan para el futuro? Bueno, esperamos muchos más concursos públicos. Esperamos sobre todo que los concursos públicos se hagan. Nosotros hemos ganado varios. Ganamos un proyecto que nos fascina, que era un terminal de cruceros en Punta Arenas, un proyecto realmente muy lindo que desarrollamos también una estructura de tensores que resistía al viento, que fue estudiada y ganamos el primer premio y se archivó. El proyecto para el Parque Nacional Queulat también fue un primer premio. Ese proyecto está desarrollado hasta el último perno y está guardado y archivado y no se ha construido. Entonces, esperamos que hayan oportunidades de proyecto vía concurso. Como decía la Paula, a nosotros de la obra pública nos interesa muchísimo y la experiencia nuestra es que cuando el Estado invierte bien y lo hace con inteligencia, el impacto que eso tiene en la ciudad y en las personas es infinitamente más potente que lo que el mundo privado tiene como posibilidad. Y nos parece que ahí hay un campo para la arquitectura muy, muy importante. No sabemos, han pasado, por ejemplo, yo creo que en estos últimos 4 años no han habido prácticamente concursos relevantes en Chile. Entonces, depende de los vaivenes económicos, políticos, y realmente está como en otra dimensión, no tiene que ver con nosotros. Pero Sí, yo diría que esperamos que se construya lo que estamos haciendo. Si no se construyen los proyectos, uno no sé, hay como una suerte de vacío, no es capaz de... Nosotros trabajamos y ponemos mucha atención a que los proyectos se construyan, o sea, esperamos que esa es como la mirada, o sea, no hacemos proyectos como especulativos como ejercicio, sino que buscamos construir obra. Cada obra te entrega un conocimiento que suma y que se suma a esa mochila y creo que eso es como siempre el anhelo. ¿no? Y ahí es el momento más feliz del proyecto, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, mucho la obra, la llevamos nosotras mismas, bueno, llevamos todas las cosas nosotras mismas, la verdad, pero la parte de la obra es algo realmente importante y es muy frustrante estar archivando proyectos y tenemos muchos archivados, pero también entendemos los proyectos como ámbitos de investigación y muchos de los proyectos que aquí vemos son resultados de otros proyectos que no se construyeron, ideas que circularon, que quedaron ahí dando vuelta. Por eso que hablamos de estos personajes, por eso que nos gusta esta obra de Pirandello y la manera en que él en el prefacio de la obra escribe y describe cómo llegan a él traídos de la mano de esta
fantasía, ella la llama, yo tengo una criadilla que se llama fantasía, él habla de eso, que le trae unas cosas, se las pone sobre la mesa y él se encuentra con estas piezas y tiene que hacer algo con ellas, las tiene que meter en alguna parte, le están exigiendo, le gritan que lo metan. Un poco pasa eso en arquitectura, hay unas líneas de investigación que son proyectuales en el caso nuestro, que es el ámbito en el que nos movemos, que vuelven a aparecer, que están ahí, que están latentes y que estamos siempre tratando de encontrarles espacio. Mira, Paula, mira, una pregunta. ¿El micrófono para atrás, a la izquierda? Hola, ¿qué tal? Paula, Cecilia. Me encantó la conferencia, felicitaciones. Y nada, quería preguntar un poco, hablar un poco de su práctica, que era más como de la estructura, de lo tectónico, de lo estereotónico, entonces entendiendo como Chile, país sísmico en todo el litoral. Si hay una intención, hay un punto de partida, hay como un punto de inflexión, una postura de llevar la práctica como ese lado, ¿no? Como llevar como la imagen del edificio, el hueso que ustedes comentaban, como imagen fuerte o a primera vista muy fuerte. Pienso en Smithham, como el teatro de Bio Bio, o la madera, como empezar a construir como la madera en altura, empezar a poner este material en valor, ¿no? Si pensaban algo de eso. Y lo segundo es que, no sé si te acordás, participamos de la Bienal en Iquique, la Bienal de Agricultura Rural. Y Cierto. Un gusto verte de nuevo. Está muy lejos y yo ya me fallan los ojos, ya tienes que acercarte, te habría reconocido. O sea, sí, yo creo que la estructura a nosotros nos interesa la discusión, sobre todo también con el ingeniero. Nos gusta involucrarnos, nos gusta que el ingeniero participe, o sea, nos gustaría que él participara más del diseño aún. Creemos que hay una oportunidad ahí, no buscamos especificar, ser como especialistas en un material, sino en poder entender primero cuál es como esa estructura espacial que uno quiere hacer y desde ahí poder abrir caminos de investigación donde la estructura tenga un rol importante. Es algo que nos atrae, que nos entusiasma y siempre está esa pregunta, a ver, ¿con qué estructura vamos a resolver esto? ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo lo puedo? O sea, porque de alguna manera también yo pienso que cuando uno entiende o hace la reflexión y quiere entrar como en ese ciclo, de entrar en la conversación con el ingeniero y que eso tenga un rol en ese ambiente y en la manera en que se desarrolla el proyecto, te permite también entender cómo entrar en cómo se hace, con qué se construye, cómo se hace el montaje, cómo se alzaprima, y eso yo creo que permite libertades también para construir espacios que quizás antes uno no había imaginado. O sea, ahí hay un ámbito de investigación que a mí me parece que te introduce también en todo el ciclo del proyecto, no solamente en la idea del proyecto, sino también en poder entrar en la estructura de la obra. ¿No? Y hay otra cosa que tiene que ver con que la estructura es lo único que el cliente no te puede quitar. Todo lo demás te lo puede sacar. Entonces, para nosotros también hay ahí como en general la estructura es la que informa el proyecto en su totalidad. Son proyectos que tienen una cierta invariabilidad, incluso presupuestaria. Todo el recurso está puesto en ese lugar y eso hace que podamos asegurar ciertas continuidades que de otra manera quizás podrían ser más negociadas. Yo creo que tiene muchas dimensiones también. Tiene que ver con cómo tú construyes con recursos muy acotados en general el mayor impacto posible. Entonces la estructura en ese sentido también tiene un protagonismo muy grande. Ahora, lo que decía al principio también es una realidad, o sea, en la medida en que nosotros las normativas vayan exigiéndonos más y más y más y más cosas, probablemente vamos necesariamente a tener que empezar a cubrir a esto, a lo otro, y ya no va a ser tan fácil como es para nosotros hoy día trabajar con ese único hueso y que el hueso sea el que informa el proyecto en todas sus dimensiones.
pero por ahora disfrutamos esa condición precaria, digamos, de nuestra sistema realidad. Y te digo que es una condición muy envidiada por la mayoría de los arquitectos a nivel internacional, que no realmente no pueden trabajar con estructuras expuestas, y todas las estructuras tienen que estar cubiertas por capas y capas y capas de revestimientos, etc. Bueno, Cecilia, Paula, muchas gracias.